Hola a todos los apasionados por la contaduría y el aprendizaje en general. Me complace invitarlos a unirse a nuestro canal Estudiando Contaduría. Aquí encontrarán un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la contabilidad, con contenido diseñado para estudiantes de todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Junto con el maestro Xian Jianping, ofrecemos una amplia variedad de recursos educativos, desde explicaciones claras y concisas hasta ejercicios prácticos y consejos útiles para dominar los conceptos contables más importantes. Además, también compartimos contenido relacionado con la educación secundaria y universitaria, así como recursos para aquellos que estudian en línea con INEA. Únanse a nuestra comunidad de aprendizaje y suscríbanse para acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Juntos, podemos hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, efectivo y gratificante. Nos vemos en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a Estudiando Contaduría. Y así como terminamos de escuchar a nuestra, digamos, asistente, la vamos a llamar Lifan. Así es que el asistente Lifan los invita a suscribirse a este canal de Estudiando Contaduría. Bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos en la página de 140 del libro de Vamos a Escribir. Y empezamos, lee el siguiente texto. Diario íntimo, 1938. Bueno, ustedes tienen que leer el texto. Yo para adelantar y no perder tanto tiempo en la transmisión, voy a dejar un poco de tiempo. Ya ustedes le ponen pause o le sacan foto y obviamente les digo cómo hacer la actividad que nos piden de acuerdo a la lectura. Y se contesta las siguientes preguntas. Todas estas preguntas se van a contestar de acuerdo obviamente al texto anterior. Muy bien. Después dice, observa las preguntas que respondiste. En realidad estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reflexionar sobre un texto leído. Cuando leas, procura hacerte preguntas en relación con el texto para que esto te permita asegurar que lo interpretaste de manera adecuada. También puede ayudarte a expresar siempre tu opinión sobre un texto leído. Bueno, es una recomendación. Obviamente, después de que ustedes terminaron de responder estas preguntas en base a la información anterior, pues obviamente dice aquí, hay que volverlas a observar. Luego dice, reflexiona preguntas que se hacen en el cuaderno. ¿Qué crees que sucedió el lunes 8? Después de tanto pensar y pensar, ¿te imaginas qué hizo el narrador? Entonces, todo este tipo de información, pues ustedes lo van a tener que hacer de acuerdo a la información anterior. Igual, el siguiente paso, escribe lo que imaginas que pasó el lunes 8. Recuerda que escribirías como si fuera el narrador y debes expresar tus emociones y sentimientos, mientras cuentas lo que supuestamente sucedió aquel día. Y obviamente, pues, si leíste la información, pues puedes hacer esto, ¿no? Muy bien. Vuelve a leer tu texto para asegurarte que es claro. Nuevamente dice, lee lo que escribió el autor original de la historia y compáralo con lo que escribiste. Ya después de que hiciste anteriormente, tú vas a hacer como una comparación. Nuevamente, para adelantar tiempo, yo no voy a leer todo esto, pero bueno, les voy a dejar un poquito de tiempo para que ustedes le saquen foto o le pongan pause y puedan leerlo. Y simplemente son preguntas de reflexión. ¿Cuáles fueron las diferencias y cuáles las semejanzas entre tu texto y el original? Ustedes lo pueden hacer obviamente en un cuaderno aparte. Hacen cuál es la diferencia. Siguiente, ¿cómo se entienden los hechos con la descripción de las emociones que escribes y las que escribe el autor? Obviamente tú vas a poner cómo el autor parece que está dando su escritura de acuerdo a una emoción y obviamente tú vas a poner igual lo mismo. Y se recuerda, el cuento es una de las narraciones más conocidas, además contiene elementos estéticos como formas, lugares maravillosos y personajes extraños, para formar parte de la literatura. Muy bien, seguimos. Observa la siguiente imagen. Entonces, aquí lo único que tienes que hacer es observar simplemente las imágenes. Después, reflexiona. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué se transmite? ¿Qué historias podría desarrollarse dentro de una imagen como esa? Entonces, lo que tienen que hacer es, ven ustedes la imagen y bueno, responden de acuerdo a su criterio.
Escribe una breve historia que pueda desarrollarse a partir de la imagen anterior. Comienza por mencionar los elementos que integrarás en ella. Entonces, ves esta foto y bueno, tú podrías decir personajes que intervendrán en la historia, es decir, crea nuevos personajes. Posteriormente, tiempo en el que se desarrollará, es decir, época, día, lo vas a poner aquí. Trama o tipo de historia, será de amor, será algo histórico, será familiar. Ahora escribe tu historia, recuerda que para ser corta o extensa, lo importante es que contenga los elementos anteriores y lleve al lector a utilizar la imaginación. En base a esto, pues vas haciendo tu historia en la parte de aquí. Relee tu historia y finalmente eliges un título de nuevo. Comparte tu historia con otras personas, dice aquí. Actividad 4. Texto para argumentar. Lee el siguiente texto. Yo, obviamente, para no hacer tanto tiempo, voy a dejar pasar un poco esto. Le ponen captura o le ponen pausa. Posteriormente, después de que lean esto, dice contesta las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Van a poner de qué trató. ¿Cuáles asuntos, datos o situaciones se explican? Pondrán cuáles son. ¿Qué opinas de la violencia? Ustedes van a dar una opinión de qué opinan de la violencia actualmente en forma general. ¿Cómo podemos detener la violencia hacia las personas y la naturaleza? Ustedes van a poner el motivo o la situación de cómo detenerlo. ¿Actúas de manera violenta en algunas situaciones? En dado caso que ustedes actúen de esa manera, pues van a poner que sí o que no. ¿Qué podrías hacer en lugar de actuar de manera violenta? Ponen lo que ustedes crean conveniente. Y aquí es una pregunta más personal. Escribe los argumentos de cómo pueden contribuir a hablar, escuchar, leer y escribir para actuar de manera no violenta. Y aquí ponen por qué. Preguntas para reflexionar cuando emites una opinión. ¿Cómo logras que otras personas comprendan lo que piensas? Y aquí ponen el motivo. ¿En qué forma podemos explicar nuestro punto de vista? Pues ustedes ponen de qué manera. Recuerda, argumentamos para defender alguna idea o pensamiento, para demostrar algo o para sustentar lo que creemos. Los argumentos expresan las razones en que las fundamentamos una opinión. Observa la conversación entre dos personas, puede ser partícipe o solo observador, que se encuentran confrontando su punto de vista y reflexiona en la forma como los demás argumentan. Escribe los argumentos que las personas dieron en esa conversación y escribe los que te parecen más interesantes. Después de la conversación, ustedes van a poner aquí lo que la persona decía y lo que otra persona decía. Reflexiona en la forma en que debes argumentar una idea u opinión para defenderla o fundamentarla. Es una herramienta más de la comunicación. Siguiente, tema 2, las diversas formas de expresar. En este tema podrás identificar algunas de las formas en que utilizamos la lengua, tanto oral como escrita. Por ejemplo, para comunicarnos en una conversación utilizamos el diálogo, para dar a conocer a otro nuestro punto de vista y el por qué utilizamos un argumento. Para decir cómo es algo y en qué se caracteriza, utilizamos una descripción, etcétera. Y las formas son diversas y es importante reconocerlas para comunicarnos de mejor manera cuando escribimos. Actividad 1, como le digo, escribe el recuadro, el número de la imagen que corresponde a cada descripción. Aquí simplemente tienen que ver las imágenes y de acuerdo a las imágenes que vieron, ir haciendo la historia. Por ejemplo, es una persona blanca que utiliza lentes grandes y siempre trae corbata. Ustedes, en base a esa descripción, pondrán qué número se identifica. Y así hasta terminar. Reflexiona. ¿Qué es lo que hacen las personas de las imágenes anteriores? ¿En qué se apoyan para decir cómo son las cosas, los lugares o las personas? Y ustedes ponen lo que corresponde. Observa la siguiente fotografía. Vemos la fotografía y dice, haz una lista con los rasgos que tiene la niña de la fotografía. Observa su cara, su color, su cabello, su complexión y observa el ejemplo. La niña es de ojos negros, en este caso, y pues otras descripciones que podrías poner, de cabello, de color, complexión, etc. Escribe la descripción de la niña tomando en cuenta la lista anterior. Aquí solamente pongan conceptos, por ejemplo, ojos negros, ojos negros. Y aquí ya ponen como una descripción completa. Piensa en una persona que conozcas bien y escribe una lista de palabras con que puedas describirla. Utiliza el siguiente formato para colocar quién es y qué es lo que hace.
Entonces ustedes piensen en una persona que ustedes conozcan y cómo es y pongan todas las características de cómo es y después qué hace cotidianamente, sus actividades. Con base en tu lista, ahora describan a la persona de manera más completa. Relee tu texto para verificar que la descripción incluya los datos correspondientes a la persona descrita y a lo que hace. Pon un título a un texto y podría ser el nombre de la persona, pero quizás puedas ponerle otro nombre. Actividad 2. Diálogos y argumentos. Lee el siguiente diálogo. Hay personas, una pareja casada, Pedro y Manuela, y situación están platicando en su casa. Ustedes tienen que leer cada una de estas frases o oraciones y hacer como la historia. Por ejemplo, pues yo ya ni en la paz de los sepulcros creo. Si tú crees que empezó con esta frase, pondrías el uno. Dependiendo cómo es la historia, ustedes tienen que poner. Ordena cada uno de los turnos de diálogo numerando del 1 al 7 dentro de los círculos. Después la reflexión. ¿Te fue sencillo o complicado encontrar el orden de los diálogos? Le pones sí o no. ¿Qué fue lo que te ayudó a localizar el orden de los diálogos? Ya ponen pues cuál fue el motivo. ¿Quién inicia la conversación? Lo ponen y con qué diálogo. Observa las imágenes y lee los diálogos. Diálogo 1. Fíjate que no encuentro mi disco favorito. Yo no sé, así que ni me digas. Pero tú fuiste la última quien se lo presté. Acuérdate que te lo devolví. Además, no soy ninguna ladrona. Le voy a preguntar a alguien más. ¿Cómo se atreve a insinuar que yo le robé? Si me la habías devuelto, discúlpame. ¿Ya ves? Diálogo 2. Se me hace que fuiste tú. Yo no tengo nada. Mira, fíjate. Yo sé que me ocultas algo, pero... En fin, me voy. Bravo, al fin me creyó. Aquí estoy, te lo advertí. Qué pena, me descubriste. Son imágenes y pues texto. Reflexiona, ¿hay relación entre la posición de las manos en cada figura y sus diálogos? Ustedes pondrán si sí o si no. ¿Qué figuras están disculpando en estos diálogos? Es decir, los nombres de las personas. ¿Y qué coincidencias encuentras entre los diálogos? Luego contesta las siguientes preguntas. ¿En qué otros lugares has visto ese tipo de diálogos? Es decir, si en algún cuento, algún libro, pues tú lo pones. ¿Qué tipo de lecturas son las que contienen ese tipo de diálogos? Van a poner tal vez era un cuento, tal vez era un texto narrativo, tal vez era un texto argumentativo. ¿Qué diferencias tienen los diálogos de Carmen, Tania, Alejandro y Rafael con los de los esposos que se encuentran platicando? Es decir, con los que hicieron anteriormente. Y ponen aquí la diferencia. Después dice, relaciona con una línea los globos de diálogo con las figuras correspondientes. Ejemplo, ay, no sé qué hacer. Si para ti esta figura representa ay, no sé qué hacer, pues lo pones así. Y así de cada uno. Contesta las siguientes preguntas. Si comparas los diálogos de Carmen y Tania con los de Rafael y Alejandro, ¿quién fue el responsable del problema en cada caso? Y ya ustedes van a poner quién es el responsable. ¿Con qué argumento intenta Carmen culpar a Tania? Ponen aquí, obviamente tienen que leer otra vez la información. ¿Y cuál es el argumento con que el Rafael intenta culpar a Alejandro? Recuerda, las personas que argumentamos con expresiones de nuestro cuerpo y con nuestras palabras, para convencer a los demás usamos argumentos a favor de lo que queremos. Selecciona uno de los siguientes temas y subráyalo. Después escribe tu punto de vista en relación con tu postura en este tema. El matrimonio en la adolescencia. El uso o mal uso del agua al realizar actividades cotidianas. Las diferencias en las ofertas de trabajo para la mujer y para el hombre. Yo creo que, y aquí ya van a poner, pues, de acuerdo a los temas que seleccionaron, pues van a poner su respuesta. Después escribe los argumentos a tu opinión. Mis argumentos a favor son todo lo que sea a tu favor o todo lo que sea en tu contra en la siguiente renglón. Lee la siguiente situación. Obviamente tienen que leer toda esta situación para poder responder las preguntas de reflexión. ¿Conoces otra forma de contar estas historias? ¿De qué forma serían las palabras más directas de los personajes? Escribe la historia anterior en diálogos. Procura que los personajes tengan su intervención directa en la historia, respetando cada uno de sus turnos de habla. Recuerda usar guiones al inicio de cada diálogo. Es hacer prácticamente la historia anterior, pero tal vez un poco más corta y un poco más completa. Lee en voz alta tu escrito y verifica si en la historia se establece la diferencia entre la participación del narrador y la intervención de cada uno de los personajes. Actividad número 3. Narramos lo que sabemos. A continuación encontrarás un texto sobre la hipertensión. Antes de leerlo, escribe lo que imagines que dirá el texto. Antes de leerlo, pues tú vas a pensar que es una hipertensión y lo pones aquí.
Después hay que leer el texto. Yo por cuestión de tiempo pues no lo voy a leer todo. Pero bueno, lo leen, le ponen pause. Y después de que lean pues hay que responder todas las preguntas. En base a esa lectura todo viene ahí. En este caso hay que buscar en el diccionario la palabra hipertensión a ver qué dice. Revisa el escrito que elaboraste sobre la hipertensión. ¿Qué tanto sabías sobre el tema? Escribe a continuación lo que no sabías o lo que habías olvidado y lo pones aquí. Contesta las siguientes preguntas. ¿Con qué síntomas identificas que estás cansado o cansada? Pones por qué. ¿Cuáles crees que son las causas del cansancio? También lo pones. Y bueno, lo que sigue es el cansancio. Hay que leer todo el tema. Yo por ahorro de tiempo no lo voy a leer, pero aquí está. Escribe un texto, pequeño texto que contenga lo que sabes del cansancio y la información anterior. Recuerda que los síntomas que has tenido cuando te has sentido cansado o cansado. Y pones aquí toda la descripción. Para escribir tu texto, considera el tema 4, los signos auxiliares del apartado 2, páginas 66, 68 y 70 de tu manual de reflexión lingüística, solamente para basarte. Revisa tu texto y verifica que se comprende el mensaje que expresas. Después hay que compartirlo con otra persona y preguntar acerca del mismo. Tema 3, el lenguaje en diversos tipos de texto. En este tema podrás reconocer algunos tipos de texto como los instructivos, las recetas y los folletos. Además observarás la forma en que se escriben y las palabras que se utilizan para dar mayor claridad al mensaje. La información en un folleto. Lee el siguiente texto, obviamente por tiempo yo no lo voy a leer, lo dejo un rato ahí para que le pongan pausa y ustedes lo lean. Y posteriormente pues hay que leer todo esto, hay que leerlo, hay que leerlo, leerlo, leerlo y bueno, van a responder de acuerdo a lo que leyeron todas estas preguntas. Explica las siguientes expresiones que se encuentran en el folleto anterior. Todo viene en el folleto anterior. Todo lo responden en base a eso. Preguntas de reflexión. ¿Fue sencillo entender las expresiones anteriores? Pondrán ¿qué fue? ¿En qué lugares crees que no se entenderían estas expresiones? Ponen por qué. ¿Qué tipo de expresiones comunes que se localizan en los folletos? Lo ponen. Consideras que no has comprendido y cuando lees algo te ayuda a comprender mejor la información si tratas de recordar lo más importante. ¿Has probado formularte preguntas para este fin? Y ponen por qué. Consigue un folleto ya sea de salud o de algún producto en promoción, léelo y observa el tipo de expresiones que utilizan para darle importancia a la información. Escribe esas expresiones a continuación. Entonces ustedes deben de conseguir un folleto preferentemente de salud y bueno, ponen obviamente qué expresiones hacen para que sea más atractivo. Relaciona las siguientes columnas con una línea. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se enferman gravemente, y bueno, cada uno de estos pasos probablemente hagas. Tienes que unirlo de forma correcta. Actividad 2. Escribir para trabajar. Contesta las siguientes preguntas imaginando que vas a organizar una comida. ¿Cuál es la comida? Pues te tienes que imaginar todo. Entonces tú pones qué comida, cuántas personas van a ir, pones más o menos cuántas, y qué platillos quieres preparar, pones pues cuáles. ¿Qué ingredientes necesitas para cocinar? ¿En qué lugares podrás comprar? Contesta las siguientes preguntas imaginando que vas a pintar una casa. ¿Cuándo se puede empezar? Pones fechas, días. ¿Cuántos metros cuadrados se van a pintar? ¿Cuánta pintura se necesita? ¿Dónde la comprarás? ¿Cuánto tiempo tardarás en pintar? ¿Qué herramientas necesitarás? Escoge alguna de las dos actividades anteriores y escribe cómo la harías o qué pasos seguirías para realizarla. Y pues pones la información correspondiente. Lee la siguiente situación. María y Juan preparan arroz para la comida y después van a construir unas cercas para sus cerditos. Necesitan determinar qué herramientas, utensilios, materiales, ingredientes utilizarán. Lee la siguiente lista de utensilios y herramientas que necesitan para realizar sus acciones. Una carretilla, una licuadora, una pala, dos botes, una cazuela, una cuchara, un pico o una cuchara. Escribe debajo cada columna las herramientas o utensilios correspondientes. Obviamente aquí van a poner lo que utilicen para el arroz y otro para hacer una cerca o herramientas. Lee la siguiente lista de materiales e ingredientes necesarios para realizar sus acciones. Varilla, arena, bueno, prácticamente está todo revuelto. Luego escribe debajo de cada columna los materiales y los ingredientes correspondientes. Es decir, pones aquí para arroz todo lo que se ocupe para hacer la barda o el cerco, lo pones aquí. Preguntas de reflexión. ¿Por qué es importante planear lo que vamos a hacer? Ponemos por qué. Escribe los materiales que necesitas antes de realizar alguna actividad. Ponemos por qué y te planteas preguntas acerca de lo que tienes que prever antes de realizar tu actividad.
Recuerda, especificar los materiales, las herramientas y el tiempo que empleamos para hacer un trabajo o una actividad nos permite hacerlo mejor. Lee las siguientes acciones para cocinar el arroz. Entonces aquí hay varias opciones. Aquí no ocupas hacer más que leer. Y ya después de que lo leas, vas a numerar del 1 al 9 las acciones para cocinar el arroz, es decir, cómo se haría el arroz. Reflexiona, prepara el arroz de la misma forma en que se describió anteriormente. ¿Qué otros ingredientes conoces para el arroz? Y aquí, pues a lo mejor alguno de ustedes hace arroz. Entonces va a poner de qué manera. Vas a enumerar del 1 al 9 las acciones para hacer aquí, perdón, el cerco. Reflexiona, ¿de qué otra manera se puede hacer una cerca? Ponen cómo podría hacerse. Conoce las terminaciones trave, zanja, concreto. ¿Quién crees que podría ayudarte a conocer el significado de estas palabras anteriores? Selecciona una actividad que realices frecuentemente y escribe las preguntas necesarias que te pueden orientar. Y aquí pueden poner otra cosa que ustedes realicen o algo de su trabajo. Haz una lista de las herramientas, utensilios y materiales o ingredientes que necesitas para llevar a cabo esta actividad, ya sea herramienta, utensilio o material o ingrediente. Escribe cómo se hace paso a paso tu actividad. Si es necesario, revisar nuevamente los pasos para hacer la cerca y el arroz. Y vas poniendo los pasos. Comparte tu actividad con otra persona, pregunta si el paso describen claramente la forma como la realizas o si es necesario modificar algo para que no quede ninguna duda. Reflexiona, ¿qué ocurre cuando enseñamos paso a paso nuestra actividad? Aprendemos más de lo que sabíamos por qué. Y bueno, aquí ya no es necesario hacer esto. Actividad 3. Dice, elige una de las dos actividades anteriores, puede ser el arroz, puede ser el cerco, y escribe un folleto que promueva esta actividad. Recuerda que la información anterior es muy útil para hacerlo. Llena los espacios que a continuación se muestran y escribe lo que se recomienda. Por ejemplo, escribe aquí el título y haz un dibujo acorde con el título y pone imagen aquí. Luego escribe aquí una o dos recomendaciones que darías para mejorar o complementar la actividad y escribe aquí tus reflexiones sobre la importancia de la actividad y la función que tiene. Luego plantear aquí la situación, las razones por las que esta actividad se hace y los beneficios que aporta, pones por qué lo haces y por qué es el beneficio. Luego escribe aquí las conclusiones de para qué sirve y la importancia de saber hacerlo. Y escribe aquí los datos del contacto, es decir, el teléfono, dirección, correo electrónico, página de internet donde se puede localizar más información de la persona que promueve. Bueno, aquí ya es para los que están en el área de la plaza comunitaria. Muy bien. Y bueno, vamos a dejarlo aquí hasta la actividad número 4, seguir pasos e indicaciones. Hasta aquí la vamos a dejar página 182 del libro en este caso. Pues quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal de Estudiando Contaduría. Falta todavía por terminar este libro para seguir pues tal vez con otro curso de otra índole. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.